Digo que para mí es un privilegio, de verdad el privilegio es triple, les cuento, porque mi relación con este sector de la economía sale de las aulas universitarias y ha marcado mi vida profesional. No solo porque mi primer trabajo fue en la superintendencia bancaria, por allá en las épocas de la crisis financiera de comienzos de los 80s. En segundo lugar, porque mi tesis de grado, que es tal vez el honor más importante de todos, fue laureada en la Universidad Javeriana con mi compañero de tesis, que fue Jorge Pinzón Sánchez, que ustedes saben es uno de los mayores expertos en derecho financiero de este país. Una tesis que se llamó Sector Financiero y Delincuencia Económica, y además porque trabajé más de una década y media en el Banco Interamericano de Desarrollo, pues un banco de desarrollo como tal con sus especificidades, pero pues muy cercano a los afectos también de toda esta labor que ustedes hacen diariamente por el engrandecimiento de este país. Yo creo que las alianzas entre el sector público y el sector privado en este momento de gran incertidumbre que vive el país son fundamentales, como lo acaba de manifestar muy bien el doctor Largacha. Me parece que lo que estamos viendo a nivel global es esencialmente un conjunto de rupturas en una gran cantidad de consensos que aparecían ya consolidados en el mundo. El último, lo que ha sucedido en Cataluña hace unas horas, pero que tiene que ver con consensos en el manejo de la economía, de la política, de las relaciones internacionales. Y de hecho los diversos Brexits, como algunos los han llamado, que ocurrieron en el año 2016 y que siguen presentando desde el 2017, nos invita precisamente a estar más unidos que nunca para enfrentar esos desafíos de la incertidumbre, del pesimismo y sobre todo de la presencia de unas amenazas populistas y autoritarias que las tenemos aquí muy cerca en el vecindario y en la región latinoamericana, para no hablar de los temas globales. Y todo eso es importante mencionarlo, porque al fin y al cabo cualquier tipo de decisión que tome una sociedad y un país, un Estado como tal, tiene que ir precisamente en ese camino, en el camino de la unidad, de la búsqueda de los grandes consensos nacionales y no precisamente dentro de la fractura, la polarización y la radicalización en la que lamentablemente se encuentra el país. Y yo les diría que ese es mi primer llamado en esta importantísima asamblea de ANIF, un llamado a buscar esos consensos nacionales, un llamado a tender puentes, un llamado a dejar atrás ese síndrome del 2 de octubre de hace un año que dividió el país y parece que lo dejó fracturado para siempre. Eso no puede ser así. Y no puede ser porque las sociedades y los países salen adelante cuando son capaces de identificar lo que alguna vez el doctor Álvaro Gómez llamó el acuerdo sobre lo fundamental. Independientemente de las posiciones ideológicas, sobre aquello que nos une y contra todo lo que nos separa. Y parece que siguiéramos empecinados en seguir fomentando el polarismo y la polarización y la radicalización, porque creemos que esa es la forma como hay que hacer política en Colombia y cómo vamos a solucionar los grandes problemas nacionales. Aquí lo ha dicho el doctor Largacha muy bien, aquí hay grandes temas que requieren es unidad, la lucha contra la corrupción, la justicia, las pensiones, que entiendo que esta asociación ha estado muy activa en esta materia y es uno de los grandes desafíos de las finanzas públicas y de los derechos de los colombianos en el futuro. Los temas de la regla fiscal, es decir, uno podría identificar al menos 5 o 6 temas que deberían fomentar la necesidad de esa convergencia y no alimentar, como de hecho está sucediendo en este momento, esa gran divergencia, porque parece que los acuerdos de paz nos dejaron regados en el camino en esas posiciones irreconciliables. Y eso no puede ser así. Lo segundo es que aquí tenemos un gran desafío en este momento, y es un desafío en el cual está puesta a prueba la eficacia de las instituciones. Un desafío nada menor, un desafío gigantesco, frente a un flagelo que, como nosotros lo hemos repetido muchas veces, no lo vimos probablemente porque el humo de la guerra de 5 décadas no nos dejó ver
lo que había en materia de corrupción. Y el humo de la guerra de esas 5 décadas tampoco nos permitió abordar los grandes debates nacionales que hacen parte, curiosamente, de estos temas que requerirían más que nunca la unidad nacional. Olvidé uno que es fundamental, al cual me quiero referir más adelante, que es el tema de la salud, donde ya les contaré cuáles son también las acciones que la Procuraduría ha venido adelantando en esa materia. Pero para abordar ese problema de la corrupción, que además era un asunto ajeno al sector privado porque la consideración tradicional en materia de corrupción era que eso era un asunto de los burócratas del Estado, de los politiqueros, de quienes pues esquilmaban permanentemente el erario para quedarse con los recursos y con los espacios del interés público. Y resulta que hoy más que nunca lo que se requiere es una alianza con el sector privado para combatirla. Yo estoy convencido que lo único que no se ha ensayado en materia de estrategias de lucha contra la corrupción es esa alianza, esa sociedad y esa cruzada en donde el sector privado tenga tanta importancia como el sector público. Por eso fue que suscribimos, como también lo mencionó el doctor Largacha recientemente, y promovimos un gran pacto por la transparencia que lo han firmado más de 40 gremios económicos, pero la firma es lo de menos. Lo importante es la práctica y la posibilidad de poner en marcha un conjunto de mecanismos entre lo público y lo privado para abordar dentro de cada gremio y dentro de cada actividad económica ese conjunto de asuntos que pueden tener incidencia en el caso de las acciones de la Procuraduría o de la Fiscalía. Es decir, podemos identificar conjuntamente, como de hecho ya lo hemos hecho con algunos gremios, las actividades que suponen actos de corrupción dentro de específicas prácticas económicas que hacen parte del día a día de la nación y que lamentablemente pues muchos han considerado que pueden ser prácticas comerciales atrevidas, pero que ya están en el espectro ese oscuro del mundo de la corrupción. ¿Por qué es importante hacerlo? Porque creo que estamos hablando no solo de una premisa de carácter ético en el comportamiento de las actividades de toda naturaleza, sino porque desde el punto de vista pragmático ofrece unas ventajas prácticas y ofrece resultados que son tangibles para los sectores económicos. Como ustedes han visto, todos los informes de competitividad, todos los informes de institucionalidad, todos los condicionamientos que se ponen al crecimiento, al desarrollo económico, a la búsqueda, por ejemplo, de la igualdad y de la equidad, siempre han puesto la corrupción como un factor que limita severamente las posibilidades del desarrollo de los países. Lo dicen no solo todos los organismos internacionales, las agencias de riesgo, la academia, la política comparada, para demostrar que la corrupción, entre otras muchas cosas, es un obstáculo, como ya lo he dicho, para la economía de un país, es una limitación para el ejercicio de los derechos fundamentales, tiene repercusiones severísimas sobre la competencia y la competitividad de una economía, distorsiona las reglas de juego económica, aumenta los costos de transacción, genera inseguridad jurídica, aumenta en general las posibilidades institucionales del desarrollo, genera violencia, que eso es fundamental, aumenta la desigualdad y sobre todo se aferra a la cultura de los pueblos, no porque en el caso particular de determinadas regiones del mundo sea más grave en unos casos que en otros, sino porque normalmente está asociada a la debilidad y fragilidad de las instituciones públicas y privadas y por el otro lado a esquemas de desarrollo democrático incipientes en donde los escenarios de la ilegalidad y la impunidad están llamados a imponerse. Y en esa materia el balance de Colombia es realmente triste desde el punto de vista no solo de lo que se llaman los corruptómetros de Transparencia Internacional, sino de la forma como en ese ranking hemos venido escalando posiciones en términos de pocos resultados en esa lucha.
y cómo en los índices de percepción, no únicamente en los indicadores objetivos, pues también hemos estado escalando en ese escenario lamentable de un país que tiene poca transparencia y que tiene poca probidad y mínima integridad en el manejo de determinados temas. Y ahí está precisamente el más importante de los desafíos, cuando, como aquí ya se decía también, en el sector que era el sector intocable, el que solucionaba los problemas, el que se levantó siempre en los momentos en que el crimen organizado nos atacó, apareció contaminado absolutamente en su propia casa de estos mismos problemas, es decir, la administración de la justicia. Y eso, por supuesto, supone acción institucional. Nosotros hemos sellado una alianza con las instituciones de control. Estamos convencidos, además, que esta es la prueba de fuego de las instituciones en Colombia, uno de los momentos más críticos de la historia reciente del país, parecido a lo que vivimos a finales de los 80s y comienzos de los 90s, cuando después de haber asesinado, como ustedes recuerdan, a 3 candidatos presidenciales, entramos en un túnel donde la luz no se veía, pero finalmente reaccionaron las instituciones, se levantó de alguna manera la fortaleza de un Estado de Derecho que logró ganarle en ese momento el pulso al crimen organizado cuando muchos apostaron a que perdíamos ese pulso. Se produjo una nueva constitución y nos embarcamos en un proceso hace 26 años de fortalecimiento institucional del Estado frente al crimen organizado. Y de ahí en adelante fueron de nuevo muchos los embates del crimen organizado, muchos de ellos además concentrados en el sector en que ustedes trabajan. Yo recuerdo mucho los esfuerzos de mediados de los 90s, por ejemplo, de ANIF, de la Asociación Bancaria, de la forma como se dio en escenarios internacionales esa batalla por demostrar que el control al lavado y al blanqueo de activos era posible. Y Colombia ha mostrado internacionalmente una gran fortaleza institucional en esa materia, gracias además a la convicción y a la acción de toda la banca colombiana. Y muchos de ustedes son testigos, además, testigos a nivel global de que esas batallas se pueden ganar. Y lo pongo simplemente a título de ejemplo, teniendo en cuenta que no es la hora de bajar los brazos y decir de manera pesimista que esta vez sí perdimos estas batallas contra la corrupción. Y estamos convencidos que con el dolor que puede implicar levantar todos los velos que sean necesarios para descubrir quiénes están detrás de los grandes escándalos de la corrupción, eso hay que hacerlo, porque es un deber que tenemos con la sociedad y en este momento histórico que está viviendo el país. Muchos han dicho, y tengan cuidado, esto hay que llegar hasta determinado punto. Yo no creo francamente en esa teoría. Por contarles algo, si nosotros hubiéramos sido capaces de llegar hasta las últimas consecuencias, por ejemplo, en el escándalo del carrusel de la contratación de Bogotá, hubiéramos llegado, por ejemplo, a la corrupción de la firma brasilera. Y hubiéramos abordado este problema de corrupción hace 6 o 7 años. Pero lamentablemente cuando las tareas quedan a medias, se reproducen y se magnifican los males que no son combatidos. Y por eso es tan importante llegar acá hasta el fondo de los temas. Y todo eso además, repito, en un escenario en donde necesariamente el sector público, o lo público mejor, para hablar de lo público y no del sector público, involucra la acción del sector privado. Estamos lejos de esa diferencia maniquea entre lo público y lo privado, donde lo privado no tenía nada que ver con los recursos públicos, donde lo privado no tenía nada que ver con el espacio público o con el interés público. La función principal de la Procuraduría General de la Nación, que es una institución bastante antigua, les cuento, porque si uno habla de las 3 instituciones de control, la Procuraduría nació en la Constitución de 1830 y salió del ideario del Libertador, constituida como una especie de poder moral para la vigilancia de las acciones de los funcionarios públicos. La Contraloría, como ustedes lo saben, nace precisamente, aquí está el señor superintendente, de la misma misión, de la misión Kemmerer, en 1923, es decir, va a cumplir apenas 100 años. Y la Fiscalía, pues todos sabemos, a mí me tocó ser el ponente de la Fiscalía General de la Nación
en la Asamblea Nacional Constituyente, nace de la Constitución de 1991. Y lo que quiero significar es que la Procuraduría se llama el Ministerio Público porque persigue el interés público. Muchos creen, por ejemplo, que hoy en día eso es un problema solo de perseguir a los funcionarios del Estado, que son las sanciones contra los funcionarios del Estado. Nosotros hemos avanzado, por ejemplo, en unas acciones contra todo ese caos que se ha presentado recientemente en el tema de la salud, no solo en relación con la contratación del Fondo del Magisterio, sino con los problemas que ha tenido ese tránsito de Saludcoop a Café Salud y la nueva empresa que ha aparecido, y muchos nos preguntaban, ¿y qué hacen ustedes metidos persiguiendo a la gente del sector privado? Es que no es la gente del sector privado, son los recursos de los colombianos, es un derecho fundamental de los colombianos, y por supuesto es el espacio público y una necesidad que aparece de primera en las encuestas. Por ejemplo, en todos los estudios de la ANDI, el sector que aparece más afectado por la corrupción es la salud. En segundo lugar, las aduanas, y en tercer lugar, los impuestos, para demostrarles que esto es no simplemente una amenaza que alguien se inventó recientemente, sino que esto está afectando severamente el comportamiento económico del país. Y parte de todo ese diagnóstico, entonces, es tratar de manera preventiva, que es un poco lo que contempla el Pacto por la Transparencia y la rendición de cuentas con el sector privado, poder llegar a las causas y no simplemente a los síntomas de la corrupción. Y que para el caso particular, por ejemplo, de los gremios económicos, que es un tema que hemos levantado mucho, todos esos códigos de ética, independientemente, por ejemplo, de todo lo que ha logrado el sector financiero en materia de compliance, que yo creo que eso es notable y eso debe ser reconocido públicamente, la necesidad de comenzar a trabajar los temas de la ética pública y privada es fundamental, porque realmente el punto de partida de toda esta crisis que estamos viviendo es parte de la catástrofe ética, del déficit de valores que tiene el país en este momento, por una cantidad de causas que en este momento no vale mencionar, pero que hacen parte ya como del ideario cultural del país, y ustedes saben cuáles son. Fue la cultura del enriquecimiento ilícito, fue el momento en que se consideró que la fuerza era más importante que el derecho y que la ley, fue el momento en que la cultura del avivato se apoderó desde los niños de la escuela primaria hasta los profesionales a la hora de interactuar con los demás. Tantas disfuncionalidades desde el punto de vista cultural que además nos han llevado, como ustedes ya lo han oído muchas veces, a que toda esta batalla no se gana una vez más con normas legales simplemente, que las hay todas en exceso, porque hemos aprobado todas las convenciones internacionales, hemos convertido en ley todas las prácticas internacionales, pero como alguien decía, seguimos dando mal ejemplo. Y paradójicamente, hablando del sector justicia, que eso lo hemos levantado con mucha fuerza, es el único sector de la actividad del país donde no hay tribunales de ética y donde no hay códigos de ética, lo que demuestra un poco la gran paradoja del sector, además, que se suponía que era impoluto, intocable, blindado frente a los temas de la corrupción, pero que aparece hoy tan contaminado como todos lo sabemos. Y que lleva en ese mismo orden de ideas a algo que ustedes han oído, se ha repetido muchas veces por los impulsores de la cultura ciudadana y que es completamente cierto, y es que una sociedad derrota la corrupción no únicamente con normas, sino cuando logra, por la vía de los comportamientos, lo cual supone pues un trabajo de varias generaciones, de que haya una lucha no solo contra la impunidad legal, sino contra la impunidad cultural y contra la impunidad social, que es muy común en este país. Yo les cuento, nosotros nos hemos recorrido, yo llevo 8 meses en la Procuraduría General de la Nación, hemos realizado más de 20 audiencias ciudadanas en las capitales de los departamentos, y siempre el tema es la configuración de quién es el corrupto a nivel local, y realmente en eso coinciden desde el punto de vista de la tipología una serie de comportamientos, y es que normalmente está asociado al ejercicio del poder político, es el dueño del pueblo, es el que tiene los mejores carros, las mejores relaciones sociales, y es venerado. Es decir, en Colombia la corrupción da estatus, que esa es una de las cosas absolutamente lamentables como característica cultural de nuestra evolución. Hay algo mucho, como se dice coloquialmente, de esa cultura traqueta y del narcotráfico que lamentablemente ganó
una serie de batallas en la historia de este país y que están ahí, ustedes todos lo saben, y nos los encontramos en comportamientos de la gente. Y eso no tiene sanción social, que es lo más grave de todo. Eso se acepta, eso se tolera y se convierte en una norma de comportamiento desde los niños en el colegio. El matoncito del colegio pues termina siendo el delincuente incipiente en la universidad y el protagonista de los grandes desfalcos o de los grandes actos de corrupción mucho más adelante. Esa es la lógica que la sociología explica en esa materia, de la importancia de los controles de carácter social y no únicamente de la expedición más normas y de abrazarnos y aplaudirnos entre todos mutuamente para decir que qué maravilla todas las normas legales que tenemos en materia de corrupción. Con toda la inseguridad jurídica que eso genera. Yo les confieso, en mi paso, por ejemplo, por la cooperación internacional, nosotros fuimos como pioneros en introducir la necesidad de la reforma legal y la reforma judicial en la banca internacional, al comienzo sin evidencia empírica, porque todo el mundo decía, bueno, pruébeme que un sistema de justicia tiene repercusión sobre el Producto Interno Bruto. Eso al comienzo era bastante difícil. Después, cuando ya se fueron aterrizando los temas en materia de seguridad jurídica, por ejemplo, en materia de previsibilidad de los sistemas económicos gracias a normas jurídicas estables que tienen que ver también con ello, logramos ir abriendo una brecha en los organismos internacionales y llegamos, por ejemplo, en el Banco Interamericano de Desarrollo a tener casi un 40% de la cartera del banco trabajando en los temas de reforma del Estado con énfasis en la reforma de la justicia, en la reforma de la gestión pública, en el caso particular de Colombia con los organismos de control, en muchos países de América Latina con las superintendencias que han cumplido un papel tan importante, no solo en materia de policía económica, sino en materia de regulación. Y eso lo digo porque todo ese desarrollo institucional sigue siendo la gran fortaleza de este país. Y a eso no podemos renunciar independientemente de la magnitud del embate del crimen organizado y de la corrupción. Porque además aquí hay factores internacionales de nuevo. Y de nuevo, por supuesto, este sector tiene que estar llamado y tiene que estar preparado frente a los nuevos factores de criminalidad internacional que se han venido presentando. Conversábamos con el fiscal en un panel recientemente en Santa Marta sobre la importancia, por ejemplo, de armarnos para los desafíos que vienen con lo que se ha denominado el narcotráfico 2.0. Todos esos excedentes de dinero que están saliendo de los cultivos ilícitos que han venido aumentando en el país y que van a entrar legal o ilegalmente a la economía colombiana. Las implicaciones que tiene, por ejemplo, en el financiamiento de las campañas regionales y nacionales. Y yo creo que ahí hay que prepararse de nuevo para volver a levantar las armas frente a esos desafíos. Porque lo que ha pasado ordinariamente, como se dice también gráficamente, es que la institucionalidad va por la escalera y la criminalidad organizada va por el ascensor. Y la imposibilidad de atajar esos fenómenos es lo que lamenta después el Estado y la institucionalidad cuando ya revientan y explotan abiertamente todo ese conjunto de fenómenos. Lo que yo quiero dejarles a ustedes como tal vez la afirmación principal de toda esta presentación es que es tan importante la ética en el sector público como en el sector privado. Y yo diría que es aún más importante porque lo público depende fundamentalmente de dos cosas. Depende de la calidad del Estado y de sus instituciones, pero depende de la fortaleza ética del sector privado. Porque, repito, no estamos hablando de un sector privado que pueda estar ajeno al interés público, al espacio público o a la defensa de los recursos públicos, que es lo más importante. Luego, la fortaleza ética del sector privado va a determinar, de alguna manera, la defensa, la promoción, la garantía de lo público. Y ahí el sector privado puede ser actor, veedor, denunciante, en términos de la transparencia, en términos de la integridad que implica responsabilidad social empresarial. Yo sé que todos ustedes tienen programas notables de responsabilidad social empresarial, pero uno pensaría esa gran pregunta que se hizo la revista Semana hace unos 2 meses, que parece que nadie la contestó bien porque es muy difícil de responder, de cuándo fue que se perdió la ética en este país. ¿Cuándo fue que comenzamos a transitar por el camino equivocado? Yo estoy convencido que cuando pues dejamos que la impunidad reinara y que los escenarios de ilegalidad se impusieran,
y por supuesto el conflicto armado y el narcotráfico y todo el crimen organizado deterioró las bases fundamentales de los principios y los valores que son propios de una sociedad democrática basada en una ética que es ciudadana, que en eso yo insistiría muchísimo. Porque no estamos hablando necesariamente de una ética religiosa, con todo el respeto que tengo, yo soy creyente, por supuesto, pero estamos hablando de una ética que baja de la Constitución, una ética que está determinada por la dignidad del hombre, por el ejercicio de sus derechos y de sus deberes. Y ahí fallamos. Y parte de la cirugía que tenemos que hacer, parte de lo que tenemos que remendar en la realidad de este país, es volver a discutir cuáles son los parámetros éticos de comportamiento de las actividades y del Estado en este país. Y eso implica construir lo público o reconstruirlo, si queremos decirlo mejor. Y reconstruir lo público supone, insisto una vez más, un esfuerzo conjunto de todos los actores de la sociedad. En materia de reforma a la justicia, otro tema al cual se refirió el doctor Miguel Largacha, nosotros hemos dicho, esta vez no podemos hacer la reforma a la justicia como se ha hecho tradicionalmente. Esto no es que el presidente de la República, el ministro de Justicia y las Cortes se sientan en lo que gráficamente describía en el sofá republicano del Frente Nacional y acuerdan una reforma a la justicia. Y uno dice, ¿y la ciudadanía qué? ¿Y dónde están las facultades de derecho, los estudiantes, los usuarios, los jueces de abajo? Porque hay jueces muy honestos en este país, independientemente de lo que haya pasado en la justicia. El sector privado, ¿dónde está la voz del sector privado en la reforma a la justicia? Y por eso yo quiero invitarlos hoy también a que trabajemos conjuntamente en esa dirección. Nosotros estamos en una convocatoria nacional recorriéndonos el país, lo hemos hecho ya en 3 ciudades, estuvimos en Medellín, estamos en Bogotá, estuvimos en la Cumbre de Pasto hablando con algunas facultades de derecho, pero a mí me parece crucial el papel que va a jugar el sector privado. El sector privado tiene mucho que decir en la reforma de la justicia, nunca lo han oído, además. Se ha expresado indirectamente a través de los tanques de pensamiento de la Corporación para la Excelencia y la Justicia, de Justicia, que han hecho una gran tarea y sí que valdría la pena. Y los invito hoy a eso, a constituir, señor presidente, señor director, un grupo de trabajo para oír propuestas del sector privado en la reforma de la justicia. Porque esta vez la reforma de la justicia hay que hacerla con la ciudadanía, no de espaldas a la ciudadanía, porque por eso es que han fracasado las anteriores. Tantos intentos, obviamente gente defendiendo sus privilegios, problemas políticos en el Congreso, dificultades que se presentaron en los debates legislativos, todo lo que ustedes quieran, pero el sector privado siempre de alguna manera lo asaltan es con una reforma ya hecha. Hagamos las cosas esta vez de otra manera y pensemos en que esta vez la voz del sector privado puede jugar un rol muy importante en la reforma de la justicia. Yo quería mencionar un tema que me parece fundamental y es cómo en esta batalla la persecución contra los bienes de los corruptos es fundamental. Nosotros no hacemos nada, les digo, y eso lo hemos hablado mucho con el fiscal y con el contralor, con que entre la Procuraduría, suspenda, como hemos suspendido varios alcaldes, por ejemplo, después entra la Fiscalía, los priva de la libertad y después entra la Contraloría en procesos bastante tortuosos a ver cómo es el tema de la responsabilidad fiscal. Nosotros tenemos que perseguir efectivamente los bienes de los corruptos. Nosotros tenemos que apuntarle a los bolsillos de los corruptos. No sacamos nada con una suspensión o con una destitución, una inhabilidad de unos años, que son las que pone la Procuraduría, las sanciones, con beneficios de casa por cárcel para un corrupto, para que después salga a disfrutar de los bienes en el exterior, que eso es lo que ha venido sucediendo. Y allí, por supuesto, la cooperación del sector financiero nacional e internacional es fundamental. Nosotros hemos dicho, por ejemplo, que en el caso de las sociedades que han incurrido en actos de corrupción, hay que buscar la extinción del dominio de esos bienes. Yo lo he contado muchas veces y por eso no incurro en una imprudencia en decirlo de nuevo. Cuando termine una reunión de fiscales y procuradores por allá en febrero, en Brasilia, el fiscal general de Brasil nos dice a todos los demás, no, es que está muy bien, ustedes sigan persiguiendo a los corruptos de sus países, sus funcionarios públicos, pero por favor dejen que la empresa pueda seguir trabajando en Colombia. Esa es la doble moral de todo este asunto. Y esa ha sido la lucha que ellos han dado. Entonces, ahí hay un tema que es un tema fundamental. Y concluyo tal vez con unos 4 o 5 puntos para no
atosigarlos ya con estas reflexiones que yo entiendo que son complejas, pero creo que tengo el deber de hacerlo. En primer lugar, me parece que, por ejemplo, en materia de mecanismos de transparencia y de integridad es mucho lo que podemos hacer con el sector privado. Y dependiendo de cada actividad económica, podríamos sentarnos a concertar unas acciones. Como ya les decía, en virtud de la acción preventiva, por ejemplo, acordar frente a ustedes, que son los testigos directos de cómo se configuran los ilícitos, tanto en el Estado como fuera de él, armar unos grupos de trabajo donde pudiera actuar la Procuraduría y la Fiscalía, buscando la transparencia, por ejemplo, en todas las acciones de los sectores económicos. La transparencia en la contratación, por ejemplo, que es un tema tan importante y sobre el cual seguimos todavía dándonos contra las paredes. Todavía, pues afortunadamente por cuenta de la Cámara Colombiana de Infraestructura hay un proyecto de ley que puede ser una de las soluciones, una de tantas soluciones para los temas de la corrupción en la contratación, pero requiere de nuevo un tema de una discusión de carácter ético, entrenamientos con los funcionarios, con los empleados dentro de los sectores económicos, para que la gente sepa que ahí no hay zonas grises, sino que hay cosas que son corruptas y hay cosas que no son corruptas. Ese tránsito dentro de la zona gris ha sido parte de la relativización de todos los principios y los valores de este país, y eso hay que tenerlo claro y en blanco y negro. En segundo lugar, y lo repito una vez más, hemos intentado todas las fórmulas dentro del sector público, pero apenas comenzamos a atacar la corrupción dentro del sector privado. Y no porque necesariamente sea protagonista del sector privado de los temas de corrupción, aunque lo ha sido pues en la mayoría de los casos, sino porque la posibilidad de cooperación, de servir de veedor, de servir de denunciante del sector público es fundamental. Luego, el sector privado puede ayudar a evitar la corrupción, a detectar la corrupción, a denunciar actos de corrupción y todos los esquemas, por ejemplo, de gobierno corporativo, en donde está la cultura de rendición de cuentas, de transparencia, son fundamentales para lograr todo ese tipo de objetivos. En cuarto lugar, el tema más espinoso que va a haber aquí en Colombia en los próximos meses. Ustedes saben que en 1 mes y medio comienza la ley de garantías, en 6 meses tenemos elecciones parlamentarias, en 8 meses tenemos la primera vuelta presidencial, en 9 meses tendríamos la segunda vuelta presidencial, si hay, que por supuesto parece que va a haber. Y la gran pregunta es, ¿y qué vamos a hacer con el financiamiento de las campañas? Frente a todo lo que ha sucedido. Y ahí el sector privado de nuevo es voz cantante. Yo le decía al presidente de una de las grandes consultoras aquí en Colombia que sí que sería bueno convocar a todos los dirigentes del sector privado para que entre todos tomen una decisión de lo que van a hacer con el financiamiento de las campañas del 2018. ¿Por qué? Porque eso es un acto de responsabilidad. Imagínense quién se le va a apuntar, y el que lo hace pues ya en este momento es un héroe, a ser el gerente de una campaña presidencial de aquí en adelante con todo lo que ha sucedido en el 2010 y en el 2014. No solo por la responsabilidad del gerente o el tesorero, sino la propia responsabilidad de los donantes de aquí en adelante. Es que el tema de las campañas ha sido la maldición del ejercicio de la política, porque es un mercado de votos, de pesos, de contratos, como no tengo necesidad de ni mencionarlo porque todos ustedes lo tienen clarísimo, de cómo es que funciona eso. Y por primera vez en el país, después de lo que ha sucedido, porque yo creo que esa es de las pocas cosas que se han aprendido en este momento en Colombia, va a haber mucha cautela en la entrega de fondos a los candidatos a las elecciones parlamentarias y a las elecciones presidenciales. Y ojalá hubiera una decisión conjunta del sector privado, porque además va a haber responsabilidades de aquí en adelante. Todo lleva a que ese tema de que yo le entregué una plata a la campaña presidencial y después me desaparezco, yo creo que eso ya es historia patria. Aquí, como en países desarrollados, va a haber responsabilidad de quienes van a entregar dineros a las campañas parlamentarias y presidenciales, como tiene que ser, como tiene que haber claridad después en la contratación de parte de quienes fueron donantes, que haya simplemente transparencia, es lo que se está pidiendo, y por supuesto que haya mucha responsabilidad. Y quiero dejar esa reflexión también, sobre la cual por supuesto la única propuesta es que haya un gran debate al interior del sector privado y una definición de lo que van a hacer quienes han sido los donantes tradicionales de las campañas políticas en Colombia con el problemita que viene en el año 2018. Y lo último,
es la invitación, señor presidente y señor director, a que de verdad armemos, cuando ustedes los consideren conveniente, unas mesas de trabajo para tratar estos temas desde el punto de vista práctico, en relación con el sector de ustedes, con un plan de acción, buscando, si es necesario, yo sé que esas discusiones las han tenido, códigos de ética, y lo que hacen los países desarrollados, por ejemplo, es tener códigos de ética gremiales, no un código de ética general en abstracto, sino cuestiones de conducta que son fundamentales y que parecen, repito, como de perogrullo, pero que es que ahí están precisamente las configuraciones de esa zona gris que es tan negativa para la definición de políticas en esta materia desde el punto de vista sectorial. Concluyo simplemente diciendo que los desafíos, de nuevo, son, en este momento en que el país está tan dividido y tan polarizado, lograr por lo menos algunos escenarios de unidad, de convergencia y de concordia, porque creo que eso es lo que exigen además las nuevas generaciones. Yo le hablaba antes de ayer a un grupo de jóvenes, y realmente cuando ustedes ven las nuevas generaciones de colombianos, hay una serie de valores que son fundamentales para lo que va a ser el país, y este capítulo de la paz y de los acuerdos, por supuesto, como decía Miguel Largacha, hay que cumplir la palabra, porque mal que bien, eso es lo que nos está llevando a unos escenarios diferentes, pero hay que cerrar esos capítulos, hay que sacar del cajón todos los grandes debates nacionales que no se hicieron durante estos 50 años, que aquí se han dicho, las pensiones, la salud, la lucha contra la corrupción que debía unir este país. La lucha contra la corrupción no debía ser una bandera electoral, debe ser un acuerdo fundamental de los colombianos, de todos los grupos políticos, de todos los sectores económicos, de la ciudadanía, la reforma a la justicia. Yo creo que encontrar esos grandes acuerdos nacionales, esos grandes pactos, sería fundamental, porque estoy además convencido, y con esto sí termino, que aquí no va a haber paz con corrupción y aquí no va a haber paz sin justicia, y que si estamos siendo capaces de ganarle la batalla, la guerra mejor, si estamos siendo capaces de ganarle la guerra a los violentos, no podemos perder esta batalla contra los corruptos. Muchísimas gracias.